familia de Alfredo, María y sus 12 hijos viven esa realidad que se encubre, que se niega. Como ellos, una población aproximada de 50.000 personas sobrevive de la elaboración primitiva de ladrillo en los latifundios urbanos que rodean la ciudad de Bogotá. El obrero, desalojado por la miseria y la violencia política, traslada su estatus de siervo bajo un amo del latifundio agrario al latifundio urbano. En manos de un señor terrateniente, respaldado por un régimen, los chircales escapan de todo control laboral o estadístico. Bueno, si uno recupera la memoria de Camilo, Camilo regresa a Colombia en los años 58. Él había estudiado en Lovaina sociología y había trabajado allá en Bélgica. Él ayudaba mucho a toda esa población que emigraba de España, iba a las minas de carbón en Bélgica. Y yo me conecté con él desde Europa, porque yo en París atendía a obreros españoles que emigraban a Bélgica a trabajar en la agricultura o en minas. Y empecé mi relación con él, y cuando él regresa a Colombia ya nos encontramos y yo le colaboré a él. Como yo había vivido en España y había hecho sociología, me puse a trabajar con él. Luego él abre la Facultad de Sociología en la Nacional, la primera Facultad de Sociología, con Orlando Fassborda, y yo entré ahí como alumna, estudié sociología, y es cuando Camilo nos dice a los estudiantes que él quiere que, porque él nos da metodología, que nos vayamos a un barrio de invasión en el sur de Bogotá. Producto de la violencia llegó mucha población a buscar refugio en zonas marginales, y que vamos a crear una fundación, Movimiento Universitario de Promoción Comunal, y alquilamos una casa allá, y cada uno trabajaba en lo que conoce, ¿no? Y yo soy maestra, o sea que yo tenía una escuelita dominical con niños que trabajaban en lo que se llama aquí chircales, fabricación de ladrillos artesanales. Y pues yo tuve los niños en mi escuelita, por lo cual hago cine y por lo cual hice mi primer documental, Los Chircales, porque esos niños tenían que trabajar desde que tuvieran 3, 4 añitos, cargando ladrillos, trabajar como animales de carga, sin ninguna posibilidad de coger un lápiz, de ir al colegio. Y cuando me di cuenta del estado de estos niños, es cuando decido hacer un documental testimoniando cómo aquí en Colombia se daba la esclavitud y con la mano de obra infantil, y familias que huían de la violencia del 48, y una familia Pardo Morales, que eran unos grandes terratenientes, tenían esta población totalmente esclavizada, en condiciones infrahumanas. Ese es mi primer documental. Luego Camilo estuvo en ese barrio, trabajando allí, pero él tenía un gran proyecto como de enfrentarse a una iglesia conservadora, a una iglesia que estaba ligada a un partido conservador y que había tenido mucha responsabilidad en la violencia. Entonces sacan él con un equipo, Umaña Luna, abogado, sacan el libro de la violencia en Colombia, que fue realmente un impacto enorme, porque aquí no se ha hecho un estudio científico de la violencia, y lo sacan ellos, que causó un impacto enorme. Y se enfrenta a una iglesia que siempre lo censuró, siempre lo persiguió. Entonces él le decía a la iglesia: ustedes hablan que el alma es mortal o inmortal, yo les digo que el hambre es mortal. Él escribió mucho, dejó mensajes para las mujeres, estudios, luego trabajó en la reforma agraria, fue profesor universitario, pero lo sacaron de la docencia porque él tuvo posiciones en defensa de los estudiantes y siempre lo estuvieron censurando. Monseñor, había en esa época la iglesia tradicional. Entonces él deja la sotana en los años, cuando yo regresé de Europa a estudiar cine, que eso fue en el año 66.
65 dejó la sotana y asume su carrera política. Cuando él empieza a crear el movimiento de la unidad de la izquierda, saca el periódico Frente Unido y empieza luchando por unificar la izquierda y hacer un movimiento de oposición. Pero entonces siempre aquí persiguen a cualquiera que quiera cambiar las condiciones de explotación y de dominación y empiezan a amenazarlo, le hacen un atentado en su casa y él nos dice: yo no quiero morir como Gaitán. Y un buen día Camilo desaparece y se va para la guerrilla, donde el Ejército de Liberación Nacional, en el cual está unos pocos meses, porque él muere en febrero del año 67 y él se había ido para allá hacía como unos 6 meses. Él duró muy poco en su vida allá militando con los helenos. Lo matan en Patio Cemento en el primer combate, porque según los guerrilleros, el fusil se adquiere en combate, ¿no? Y Camilo, que iba a saber coger un fusil o meterse en un combate, y en el primer combate muere. Y fue una gran pérdida, una pérdida inmensa para Colombia, siempre lo quisieron enmarcar como el cura guerrillero. Yo creo que es un error enorme, porque Camilo fue un investigador, un sociólogo, un cristiano. Él tenía un lema que era el amor eficaz, y con Orlando Fazmorda, con la sociología de la acción, crearon una corriente, y nosotros somos los discípulos de Camilo. Yo consagré mi vida a denunciar la violación de los derechos humanos con los niños, con las comunidades indígenas, con las comunidades afros. Llevo 45 años haciendo cine y siempre mi guía ha sido Camilo, que nos enseñó eso del amor eficaz. ¿No es cierto? Ahora, él dejó mucho. Las obras de Camilo se reeditaron a los 40 años del aniversario de la muerte de Camilo. Se reeditó el periódico Frente Unido, pero yo no creo que se haya recuperado la memoria de Camilo, porque aquí lo enmarcaron como el cura guerrillero y nadie creo que haya hecho un trabajo a fondo sobre toda la obra que él dejó. Los mensajes a las mujeres, a la izquierda, todo el trabajo que hizo él de investigación, de docencia. Y también como cristiano, todo lo que hizo en cuanto él tenía un trabajo en Yopal con las comunidades campesinas. Hizo un trabajo muy grande, ¿no? Su señora mamá Isabelita, la mamá de Camilo, ella vivía aquí cerquita de mi casa, aquí arribita, vivía aquí nomás. Cuando murió Camilo, pues ella quedó ahí sola y nosotros la acompañábamos, pero empezaron a amenazarla. Se quedó muy sola y ella se fue para Cuba. Ella murió allá. Y allá se llevó la biblioteca de Camilo, y en Cuba lo quieren y lo respetan mucho, y allá hay una memoria de Camilo en Cuba.